grabar. ¿Vos tenés idea cómo se hace? Ah, ese que está ¿Cómo grabado, sí, haces? se está grabando. A mí me figura que se está grabando, mi hija, así que se está Ahí grabando. está. Dale. Sí, se está grabando. Eh, que dijimos que Yohanan era descendiente de los Hashmonaim, de Yehudá Maccabi, ¿se acuerdan? De Shimona Maccabi. Bueno, Yohanan al final terminó convirtiéndose a la secta saducea, los Tzedokim. Él terminó su reinado cuando murió, y su hijo, que se llamaba Alexander Yanai, después de todo un conflicto interno, y no voy a entrar en el detalle de eso porque no hace nuestro shiur, pero bueno, al fin de cuentas, el hijo de Yohanan, que se hizo tzedoki, que se llamaba Alexander Yanai, Yanai más conocido como Yanai Amelech, el rey Yanai, fue quien gobernó el pueblo de Israel. Fue el siguiente rey de Israel. Rey y también Cohen Gadol, ¿está bien? El famoso Yanai Amelech. El Yanai Amelech es conocido en el Talmud como un rey que su vida entera fue desviada, fue un tzedoki. Al final de su vida volvió en Teshuvah, retornó, pero después volvió a desviarse a la secta saducea. En la historia nuestra, el rey Yanai es conocido como un rey cruel, un rey sanguinario. Vamos a contar un poco todas las masacres que él cometió. Pero bueno, teníamos en cuenta de que él era rey, pero pertenecía ya a la rama, a la secta saducea de los tzedokim, aquellos que no creían en la Torá oral, solamente en la Torá escrita, por lo tanto no era bien visto por los sabios de Israel. Pero ¿qué pasó? Este Yanai Amelech se casó con la hermana de Shimon ben Shetach, que fue todo un episodio familiar que tuvo que ver con el Ibum. El Ibum ustedes saben que es el famoso levirato. Shulamit, se llamaba Shulamit o Shlomit. Hay quien lo pronuncian Shlomit y quien la llamaban Shulamit. Era hermana de Shimon ben Shetach. Se había casado con el hijo mayor de Yohanan Cohen Gadol, que en ese momento recuerden que Yohanan Cohen Gadol era un tzadik, era un taná, y todavía no se había desviado a la rama saducea, a los tzedokim. Entonces, Shulamit se casó con el hijo mayor, pero al final Yohanan se desvió. Y el hijo mayor también de Yohanan también se desvió y se hizo tzedoki, pero murió sin haber tenido hijos con Shlomit. Entonces, Shlomit ahora estaba obligada a casarse con su cuñado. Su cuñado era Yanai, Alexander Yanai. Y se casó con él para cumplir la mitzvah de Ibum. Pero ya explicamos que Yanai Amelech era un tzedoki, era un saduceo. Y a pesar de ello, Shlomit Alexandra, Shlomit Alexandra se casó con él para cumplir la mitzvah de Ibum y terminó siendo la reina de Israel. El rey era su marido, Yanai Amelech, y ella fue la reina Shlomit Alexandra. Todos se llamaban en ese momento Alexander, Alejandro. Se ve que era un hombre griego muy de moda, y era una forma de identificarse con el imperio griego que en ese momento dominaba el mundo, ¿no? Él se llamaba Yanai, Alexander Yanai, y se llamaba Shlomit Alexandra. Bueno, pero dijimos que ella era hermana de Shimon ben Shetach. ¿Quién era Shimon ben Shetach? Shimon ben Shetach era el alumno predilecto de Yoshua ben Perajía. ¿Recuerdan de Yoshua ben Perajía, el maestro de Yeshu que contamos la semana pasada? Bueno, el alumno predilecto de Yoshua ben Perajía era Shimon ben Shetach, que a su vez pasó a ser cuñado del rey, el rey Yanai. Pero fue una convivencia muy conflictiva, porque el rey era Tzedoki y su cuñado, que pasó a ser el Rosh HaSanedrin, el presidente de la asamblea rabínica, del tribunal rabínico, era Shimon ben Shetach y era Parush. Parush, ¿se acuerdan que eran los fariseos? Los Prushim eran los Jajamim, aquellos que se mantenían fieles a la Torá, Shebeal P. Y ese conflicto entre cuñados, entre el rey y el presidente de la asamblea, si no hubiera sido por la reina Shulamit Amalcá, si no hubiera sido por esa reina, hubiera terminado muy mal. Fue ella la que constantemente logró el equilibrio, logró
apaciguar y calmar a su marido y que le dé lugar a Shimon ben Yetach. Y no fue nada fácil esa mediación, fue bastante difícil. Sin embargo, la gran parte del reinado de Yanai Amelech, Yanai se dedicó mucho a las guerras. Fue un rey donde fue muy invasivo, logró conquistar y anexar grandes partes de las tierras que están alrededor de Israel. Y prácticamente el gobierno de facto pasó a estar a manos de la reina, de Shlomit. Por eso es que Shlomit pudo gobernar y reinar con tranquilidad durante buen parte del tiempo, dejando a su hermano Shimon ben Yetach como Rosh Sanedrín, Nasi del Sanedrín, y Baruch Hashem pudieron llevarse bastante bien. Había algo que lo quiero destacar muchísimo, porque va a tener que ver mucho con la doña Luisa, fue que si había algo que destacaba a Shlomit Amalcá y a Shimon ben Yetach, era su temperamento y su incondicionalidad. Eran gente que no eran, por así decirlo, parciales, interesados. Ellos iban con la verdad, iban con su rectitud, sea quien fuera. No le tenían, como se dice, no le tenían miedo a nadie. Ese temperamento, ahora vamos a demostrar casos y vamos a ver cómo fue que se dio todo eso, ¿no? Pero para que sepan nomás, la reina Shlomit Amalcá le empezó a dar lugar a su hermano Shimon ben Yetach para que él maneje el Sanedrín a su gusto. El Sanedrín estaba en ese momento inclusive poblado y lleno de tzedokim. Y a medida que Shlomit iba tomando más dominio y poder, y Shimon ben Yetach, su hermano, iba desalojando a los tzedokim que estaban en el Sanedrín e iba incorporando a los jajamim. Y de ese modo se logró llenar al Sanedrín de Jajamim. Tal es así que hay una fecha que se festeja en nuestro pueblo, que es el 28 de Tevet. 28 de Tevet es una fecha célebre para nosotros. La Gemara dice que es un día como de Yom Tov. ¿Por qué? Porque fue el día que el último tzedoquí fue desalojado del Sanedrín, y todo el Sanedrín, compuesto por, sabemos que eran sus 72 sabios, estaba íntegramente copado por los prushim, por los fariseos que eran fieles a la Torah Shebealpe. Ahora, ¿qué pasó? Como yo les dije antes, Shimon ben Yetach era una persona muy fiel, muy firme, no le tenía miedo a nadie, ni siquiera a su cuñado que era el rey, Yanai Amelech. Después que Yanai terminó de conquistar todas las tierras que él estaba buscando invadir, volvió y retornó a la tierra de Israel, y por supuesto él era el rey y empezó a gobernar él. Pero como dijimos que él tenía tendencias saduceas, era un tzedoquí, entonces tuvo muchos choques con Shimon ben Yetach. Hubo un choque bastante duro. ¿Cuál fue? Fue el siguiente. Tiene mucho que ver también un poco con la actualidad, ¿no? Si les pregunto a ustedes, ¿se puede juzgar a un rey? ¿Se puede juzgar a un rey? ¿Se puede juzgar a un presidente durante su mandato? Una de las grandes preguntas, ¿no? Durante su mandato, y hay que ver también si después de su mandato. ¿Se puede o no se puede? A ver, por alajá dice que se puede. Un rey que comete un delito debe ser juzgado. Así es la ley pura. Pero ¿qué pasó? Sucedió un hecho justamente con Yanai y Shimon ben Yetach. Uno de los sirvientes de Yanai cometió homicidio. Entonces lo llevaron a juicio. Cuando lo llevan a juicio al Sanedrín, que saben que hay una pena capital por homicidio, entonces Shimon ben Yetach manda llamar a Yanai, al amo del sirviente, y le dice, mira, por alajá, el sirviente le pertenece a su patrón. Así que el juicio tuyo es un juicio que implica a tu amo. Así que llamen al rey Yanai y tráiganlo al juicio, al Sanedrín. Lo trajeron al rey Yanai. El rey Yanai, como siempre, se sienta en un trono, ¿no? En su butaca, en su silla, y él quería presenciar el juicio de su sirviente. Sin embargo, le dice Shimon ben Yetach, parate. Dice, Amod, levántate. Los juzgados no son juzgados sentados, son juzgados parados. Y vos sos parte del juicio, parate.
Y en ese momento, Yanai no se quería parar, porque era como una humillación a él. Entonces, Yanai le dice a Shimon ben Yetaj, acá hay 72, digamos, 71, más vos, ¿no? Partícipes, miembros del Sanedrín. Solo vos me pedís que me levante, el resto no abre la boca. Entonces Shimon ben Yetaj mira a su derecha, los sabios bajan la cabeza. Mira a su izquierda, los sabios bajan la cabeza. Nadie se animaba a abrir la boca. Entonces Shimon ben Yetaj les dice a los sabios, ustedes ahora se callaron, ya van a dar que hablar. Ustedes son muy, digamos, piensan una cosa, pero no lo dicen. Así no sirven los Sanedrín. Entonces la cuestión fue que en ese momento, según lo que dice la Gemara, hay un midrash, que vino el Malach Gabriel y se llevó a todos los Sanedrín, los mató a todos. O sea, se ve que murieron de pánico, algo pasó, pero murieron todos. Después de semejante desastre, el nuevo Sanedrín, cuando se volvió a formar, decretó, dijo, a partir de ahora no se juzgan más a los reyes. A los reyes no se los juzgan, no se los llama a juicio, no se los toma como testigos, los reyes son impunes. No quiere decir que pueden hacer delitos, pero no se los puede juzgar. A partir de ahí se aprendió una gran lección. A los reyes, cuando ostentan su poder, y eso puede inhibir a los jueces, mejor no juzgarlos. Eso se aprendió con Shimon ben Yetaj, pero ya vemos el carácter que tenía Shimon ben Yetaj y que no le tenía miedo a nadie. Así como era él, fue también su hermana Shulamit, y ahora vamos a explicar qué fue lo que pasó. Pero sepan que a partir de ese momento el rey Yanai se quedó muy enojado con su cuñado Shimon ben Yetaj. Y lo peor ocurrió en una fiesta de Sukkot, cuando el rey Yanai era el Cohen Gadol. Ustedes saben que en Sukkot el Cohen Gadol tiene que hacer una lectura de la Torá y tiene que hacer un montón de oficios y servicios en el templo. Y los tzedokim, como ellos solamente creían en la Torá escrita y no la oral, en ese momento Yanai Amelech no hizo uno de los servicios clásicos de Sukkot, que es el Nisuj HaMayim. El Nisuj HaMayim es vertir el agua sobre el altar, lo que nosotros vieron que hacemos las Oyanot. Bueno, los Oyanot es en recuerdo del Nisuj HaMayim. Se vertía agua sobre el altar. Y el rey Yanai, como eso no está escrito en la Torá, se aprende por interpretación rabínica de la Torá, y él era tzedoki, esa fiesta no hizo Nisuj HaMayim, no virtió el agua sobre el altar. Y el pueblo, que en su mayoría, la gran mayoría del pueblo eran prushim, eran fariseos, fieles a los sabios, se enojó con el rey Yanai, y todos empezaron a tirarle los etrogim al rey Yanai en la cara. En lugar de tirarle tomates, le tiraban los etrogim, estaban todos con los etrogim, ¿no? El ulab, el etrog. Le tiraron al rey Yanai en la cara los etrogim. El rey Yanai se enojó muchísimo y ordenó una matanza de todos los que habían asistido ese día al servicio en el templo. Se calcula que se mató 6.000 personas. 6.000 personas fue la masacre en manos del rey Yanai. Por supuesto, parte de los perseguidos fue Shimon ben Yetaj. En ese momento, Shulamit Amalcá, que era la hermana, le dice a Shimon ben Yetaj, mejor escapate. Hasta acá te cubrí, hasta acá yo te protegí, pero ya veo que la ira de mi marido, la furia para con los fariseos, ya no tiene límites. Te pido que te escapes. Y así fue como Shimon ben Yetaj también se escapó. Así como su maestro Yoshua ben Perajía se había escapado, también su alumno Shimon ben Yetaj se tuvo que escapar. ¿Cuándo se escapó? Le cuento entre paréntesis. Cuando se escapó a los bosques. Shimon ben Yetaj tuvo que empezar a trabajar de leñador, de aguatero para poder sobrevivir, porque Shlomit Amalcá al principio le trató de mandar comida y alimento, pero después se dio cuenta que estaba siendo perseguida, era más peligroso el envío de la comida que otra cosa. Entonces, al final perdió conexión con su hermano, y su hermano tuvo que alimentarse de lo que encontraba, ¿no? Ahí fue el famoso Maasé, habrán escuchado muchas veces, la famosa anécdota que cuenta la Gemara con Shimon ben Yetaj, que él, para poder trabajar, compró un burro, le compró un burro a un árabe, a un ismaelí, y después de comprarle el burro al ismaelí,
de comprarle el burro, encuentra que el burro tenía adentro de una alforja, debajo digamos, del asiento, tenía una piedra, una joya, un diamante. Entonces, los alumnos de Shimon ben Yetach le dijeron, maestro, Dios nos hizo millonario. Dijo, esto es, como se dice, la verajá del cielo directa. Shimon ben Yetach dijo, no, vayan a buscar al vendedor, vayan a buscar al árabe. Quiero que lo manden a llamar. Encuéntrenlo, le quiero devolver el diamante. Hasta que lo buscaron, lo encontraron, el árabe estaba completamente desolado, estaba llorando, porque se ve que se olvidó el árabe de quitar el diamante cuando vendió el burro. Entonces, esto es todo un tema alágico, ¿no? Pero la verdad que, según la halajá, Shimon se podía haber quedado con el burro y con el diamante. Pero Shimon dijo, de ninguna manera. Yo compré un burro, no compré un diamante. Mandó a llamar al árabe, el árabe volvió y le dijo a Shimon ben Yetach, te devuelvo el diamante que encontré en el burro. Yo te pagué por un burro y no por el diamante. En ese momento el árabe dijo, Berij Elokei de Shimon ben Yetach. Bendito el Dios de Shimon ben Yetach. Así dice la Gemara. O sea, fue un Kiddush Hashem. Lo que Shimon ben Yetach le mostró a sus alumnos es que el objetivo del hombre es santificar el nombre de Dios. Por más que en ese momento se podía ver en la desesperación, en la necesidad de tener comida, plata para comprar comidas y tener un diamante en la mano, y podía haberlo visto como si fuera una bendición que me cae del cielo. Sin embargo, él dijo, no, a mí me cayó otra bendición del cielo, el poder santificar el nombre de Dios. Eso vale más que todo el oro que pueda conseguir. Y así fue como el árabe bendijo a Dios. Esto pasó, entre paréntesis, justamente en aquel éxodo, en aquel exilio de Shimon ben Yetach. Hasta que Shimon ben Yetach pudo volver. ¿Cómo fue que volvió a, digamos, a ocupar el lugar del Sanedrín Shimon ben Yetach? Porque justamente Yanai Amelech, como recibía muchas visitas de reyes, de príncipes, una vez el rey de Persia, le dijo, yo te visito por segunda vez. La primera vez había un gran sabio asesor tuyo. No veo que esté ahora, y ninguno de los que está ahora se asemeja a la sabiduría que tenía ese sabio. ¿Dónde está? Y al rey Yanai le dio vergüenza responder que por culpa de él se había exiliado. Entonces le dijo, la verdad no está, pero lo voy a hacer traer de vuelta. Y así fue como Yanai le pidió a su esposa Shlomit que mande a buscar a su hermano. Shlomit le dijo, ¿y cómo sé que no lo vas a matar? Le dijo, toma mi anillo real, donde está mi sello, y llévale esto. Esta es la mejor prueba de que ahora le voy a confiar a él el poder. Y así fue como Shimon ben Yetach pudo regresar, pudo volver al Palacio Real, volvió a ser el asesor, y esa fue la época donde Yanai Amelech volvió en Teshuvá. Ahí fue que Yanai Hazarbo se arrepintió de sus actos, se dio cuenta que la grandeza la tenían los fariseos y no los saduceos. Y acá les cuento algo muy importante y quiero que lo sepan, y esto lo voy a relacionar después también con doña Luisa. Sepan que los saduceos, los tzedokim, eran un grupo muy pequeño, reducido, en comparación con los prushim. Los prushim eran todos los fieles a los sabios, los que creían en la Torá oral. Nosotros, los ortodoxos, descendemos de los prushim. ¿Por qué los tzedokim tenían tanto poder, siendo gran minoría? La respuesta es que los tzedokim eran muy ricos, eran los aristócratas, era la nobleza del pueblo en aquel momento. Eran los más allegados a los griegos. La reina Shlomit, a pesar de poder acceder a todo ese círculo de nobleza y aristocracia, ella los aborrecía. Ella no quería saber nada con ellos. Supo mantenerse firme en la fidelidad de la Torá oral, por más que no ostente, por más que no pueda acceder a todos los lujos que tenían los tzedokim. Sepan que los tzedokim se daban todos los lujos que querían. Era conocido que eran ricos, eran millonarios, y tenían toda una actitud, muy helenista, estaban muy helenizados ellos. Era la vida de lujo, la vida del jet set, como se dice hoy en día, ¿no? De la fama. Shlomit no le gustaba nada eso, no le interesaba eso. Ella lo único que le importaba
era que el reinado esté gobernado por gente sabia, gente honesta, gente fiel a la Torá. Eso es lo que buscaba Shlomit. Y lo logró después con su hermano Shimon ben Yetach. ¿Cómo terminó la historia? La historia terminó con una famosa frase, un famoso testamento de Yanai Amelech. Yanai Amelech después se enfermó, y después que enfermó, hizo un testamento, donde el reinado se lo delegaba a su esposa y no a sus hijos. Tenía 2 hijos, que ya vamos a hablar mucho de los hijos de Yanai, pero él dijo, prefiero que mi esposa sea la reina de Israel y no mis hijos. Le delegó el reinado a Shlomit. Y justamente el reinado de Shlomit, que duró 9 años hasta su fallecimiento, fue, si se puede decir, el reinado más bendito en nuestra historia. Es conocido, nuestros sabios marcan a ese lapso de 9 años del reinado de Shlomit Amalcá como el reinado más pacífico. De hecho, uno de los apodos de Shlomit Amalcá era Shlum Tzion. Shlum Tzion Amalcá. Hoy en día uno va a Israel, en Jerusalén, cerca, digamos, a ver si se ubican, al final de la calle Yafo, desemboca en una calle que se llama Shlom Tzion Amalcá, ¿no? En recuerdo de la reina Shulamit Amalcá o Shlomit Amalcá. La reina Shlomit, los Shulamit, fue el reinado más prolífico, el más rico y bendito. Tal es así que hay un pasuk en la Torá que dice así: Im bejukotai teleju, ve'et mitzvotai tishmeru, benatati gishmechem beitam. Si cuidarán mis mitzvot y mis leyes observarán, daré las lluvias en su momento. Dice el Midrash sobre ese versículo, que es una profecía de un bienestar económico si se respetan las leyes, ese versículo se aplicó de lleno y de pleno en el reinado de Shlomit Amalcá. Cuando ella fue reina, ¿no? Reina, únicamente reina, sin su marido, reina de Israel, caía la lluvia únicamente viernes a la noche. Llovía solamente viernes a la noche. ¿Por qué viernes a la noche? Durante toda la semana, los empleados agrícolas trabajaban en los campos. Y si llovía, entonces a ellos les estorbaba para ir y volver de los campos, porque iban a estar campos embarrados. Por eso durante la semana no llovía. No llovía, sol. ¿Cuándo llovía? Viernes a la noche, que no se trabaja, Shabbat. La gente estaba en los Batekenesiot, está en las casas. Llovía solo viernes a la noche. Era lluvia de abundancia. Y me van a preguntar, ¿y una sola noche de lluvia por semana alcanza? Respuesta: la lluvia del viernes a la noche era tan bendita que traía frutos y cereales grandes y gordos y grasosos. La Gemara dice que los cereales crecían, así textual palabras de la Gemara, como riñones de bueyes. El tamaño de un riñón de un buey, así era el tamaño de los cereales y los frutos. Los jajamim vieron esa abundancia y conservaron los cereales durante muchas generaciones a la posteridad y los tenían expuestos para demostrar que lo que trae la abundancia económica es el cumplimiento de Torah y mitzvot. Si hay mitzvot y se cumplen mitzvot como se cumplió durante el reinado de Shlomit Amalcá, hay abundancia económica. Está escrito en la Torah esto. La Torah dice: si cumplirán mi mitzvot, daré las lluvias en su momento. Y eso se cumplió de pleno en el reinado de Shlomit Amalcá. Y para terminar, y termino con esto también, y ya después pasamos a hablar de Doña Luisa. Antes de morir, Yanai Amelech, hay una frase muy célebre que le dijo a su esposa. Antes de morir, en el testamento le dijo así. Le dijo: querida esposa Shlomit, le dijo, no temas de los prushim, de los fariseos. Tampoco temas de los tzedokim, de los saduceos. ¿De quién tenés que tener temor y miedo? ¿De quién cuídate? Cuídate, le dijo, de los tzebuim. ¿Quiénes son los tzebuim en hebreo? Tseba es color, ¿no? ¿Qué es color? ¿Qué quiere decir los de color? Los que pintan una cosa, pero son otras. Cuídate de los que se hacen parecer por religiosos, pero son tzedokim. De esos cuídate.
cuídate de los tzebuim, de aquellos que están disfrazados, de eso tener cuidado. Y por eso Shlomit supo tomar este consejo famosísimo de Yanai Amelech, que él mismo estaba reconociendo que falló en su vida por haberse desviado con los tzedokim, pero ahora le entregaba el mando a su esposa Shlomit y a Shimon ben Shetach de pleno. Y con esto terminamos lo que fue una vida muy rica de Shlomit Amalcá y su esposo Shimon ben Shetach, el otro Tanaíta. Si Dios quiere, la semana que viene vamos a hablar del próximo zug, el próximo dúo, la próxima pareja, pero ahora quiero trazar un paralelismo a lo que fue Doña Luisa. Doña Luisa, la verdad que cuando yo preparaba el shiur de Shlomit Amalcá se me venían historias, vivencias con Doña Luisa, que era la realidad que también fue una especie de doña, una especie de reina. No todas las mujeres se pueden llamar doñas, solo pocas logran ese título, ¿no? De doña. Hubieron pocas doñas en nuestra historia y una fue Doña Luisa. ¿Por qué se la llamó doña? Más allá de su longevidad, tiene que ver con su sabiduría de vida y el impacto que ella causó en nuestra generación. Todos los que la conocimos sabíamos que era una mujer estupenda, espléndida, con una inteligencia, una sabiduría de vida increíble. Yo, le repito, la conozco desde que nací, pero empecé a conocerla mucho más, bueno, cuando entré a la familia y pude convivir con ellos y vi cómo ellos aplicaban no solamente la filantropía, la tzedaká, sino el trato para con todas las personas y cómo ellos, doña Luisa y don Shaul, cómo cumplían el famoso pasuk, el famoso, consejo de Pirkei Avot, Eyu aniim bene beiteja. No solamente recibían jajamim en su casa, recibían a todos los pobres. Uno estaba en la casa de ella y tocaban el timbre cada 2x3. Ring, ring, ring. Subía uno, subía otro y ella atendía a todos. A este un tzedaká, a este un consejo. Montones de novias que subían y ella repartía y daba y las trataba y las ayudaba y las estimulaba. Era una mujer dedicada al servicio de la comunidad, buscando los necesitados. Sepan que ella podía tranquilamente dedicarse a otra cosa. Podía dedicarse a la nobleza, a la aristocracia, tenía acceso a ese mundo. Sin embargo, a ella no le interesaba ese mundo. Ni siquiera tenía, le dijo a mi esposo una vez, no tengo joya, no me interesa eso. Mirá, mis aros son de billutería, le decía. No estoy para eso, a mí lo que me interesa es ayudar a las novias, ayudar a los necesitados. Y no hago distinciones, no me interesa quién es, quién no es. No estoy para adular y para, digamos, buscar algún interés personal. No me interesa nada de nadie. ¿No? Me interesa ayudar a cualquier persona. El que sea, el que venga de cualquier rama, que sea que venga, bienvenido. Me dedico a ellos digamos, y me preocupo por ellos. No solamente era un tema de tzedaká, de dar tzedaká. Tenía que ver con cómo ella orientaba a las novias, cómo las educaba, los consejos que les daba. Incluso a los hombres también, que venían a pedirse de acá, trataba de buscarles un empleo, de aconsejarles que trabajen para poder ganarse el sustento. Es ese tipo de trato que ella tenía con todos, con tanta delicadeza. Fue una mujer que a lo largo de toda su vida se ganó con creces el título de doña, y fue realmente una mujer modelo para muchas mujeres que la conocieron y supieron orientar y dedicar su vida no tanto a lo que llaman los ebleo lamas de las vanidades de este mundo, sino a lo que el judaísmo tanto profesa y tanto proclama, que es la ayuda al prójimo. La ayuda al prójimo fue la causa de su vida. El preocuparse por el otro, buscar lo que el otro necesita, en todo sentido. Sus armarios estaban llenos de sábanas, de perfumes, de toallas que ella iba repartiendo y renovaba, y se ocupaba de todos, de los familiares también, y por supuesto. Esa era su espíritu de vida, era su vida esa. Esa fue la mujer que hoy subió al cielo, y por supuesto que mandamos a toda la familia condolencias, porque realmente, además de ser la esposa de don Shaul, ni más ni menos, fue ella misma una mujer que de mucha categoría, que marcó, digamos, a todas las mujeres, digamos, de nuestra comunidad judía, un camino de ayuda, de generosidad, de ocuparse por los demás, y con la ayuda, ayer esperemos que ahora en el cielo ella pida por
por toda la comunidad a quien tanto quiso y por quien tanto dio y trabajó, y con ayuda de Hashem que sea en su recuerdo para bendición, y que escuchamos siempre buenas noticias con la ayuda de Hashem. Y bueno, hasta acá fue una especie de mini homenaje a lo que fue Doña Luisa. Por supuesto que va a haber un darush y están todos invitados a participar de él. Con la ayuda de Hashem, ojalá, si Dios quiere, escuchemos buenas noticias, y que, digamos, que a partir de ahora haya una gran levantada en materia de salud, en materia de cuarentena, en materia de bendición. Doña Luisa tuvo bendición económica porque ella, la verdad, que siempre se rigió con su marido, don Shaul, siempre es por la halajá. Sepan que ellos no, al principio les costó muchísimo, digamos, mantenerse religiosos, no en el sentido religioso, sino por lo que costaba en ese momento comer kasher, lo que costaba en ese momento mantener la salahot, la tevilá, etc. Ellos al principio no, tenían una vida muy difícil, con muchas penurias, muy compleja fue su vida. Siempre nos contaba cuáles fueron todas sus vivencias en sus primeros años de casado. Pero se mantuvieron firmes en el cumplimiento, firmes en sus valores. Y bueno, y como dice la Torá, si todas son firmes en mi mitzvot, daré las lluvias en su momento, vendrá la bendición. La bendición económica viene aparejada de cumplimiento de las mitzvot. Es un pasú que está escrito en la Torá Mefurash, explícitamente. Y se cumplió tanto con Shlomita Malká como con Doña Luisa textualmente. Bueno, hasta acá fue el shiur de hoy. Esperemos buenas noticias si Dios quiere, Besed Hashem. Y la semana que viene continuamos con este shiur de los Tanaim. Si quieren alguno hablar, pueden liberar los micrófonos, pueden